Pasado a hablarnos del capítulo 15. ¿Alguien estuvo el domingo pasado? Amén. Una enseñanza muy positiva. Hoy miraremos, vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 14 de Éxodo capítulo 16. Hemos estado estudiando los pactos. Hemos estado entendiendo el propósito de Dios a la vida del pueblo de Israel. Y hoy el ejemplo que hoy tenemos de ellos una vez más, hoy es para la enseñanza de nuestra vida espiritual. Así que vamos a entender un poquito la historia bíblica de este pueblo llamándose Israel, que hoy para nuestra ejemplo a nuestra vida espiritual, esperamos que Dios ministre en nuestras vidas. Capítulo 16, versículo 1. Me acompaña con su vista y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger para recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado en contra de él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Último versículo: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha, dice la Biblia, sobre la tierra. Oramos a Dios, mis hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, maravilloso Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios de compasión, Dios de gracia. Te damos muchas gracias porque en este día nos permites estar en tu casa para adorarte, para bendecirte, Señor, y para darte lo mejor de nuestra vida. Señor, estamos aquí reunidos para, Señor, ser bendecidos de parte tuya, pero también queremos bendecirte con nuestra adoración, porque tú has sido fiel con nosotros.
Tú has sido maravilloso, tú has sido excelente a la vida nuestra. Padre, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno es el Señor. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Bueno es el Señor. Bueno, este tema es interesante en esta hora. Es entender de lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Recordar que Dios tiene el poder. Alguien dice amén. Fíjese que una de las cosas que para mí han sido importantes en lo personal es depender de Dios. Tal vez no lo hago 100%, pero trato la manera de poder hacerlo. Y cuando yo digo esta parte, me ha pasado, he tenido la experiencia de, ¿cómo puedo decirle? En los trabajos, muchas de las veces han habido personas cercanas y me han dicho, hermano Gómez, ¿por qué usted no abre un negocio? Y le he dicho, pues, le digo, por muchas razones no lo he hecho. Y esto hace ya muchos años, antes de servir al Señor como pastor. Ya tenemos muchos años trabajando en este trabajo que, pues, verdad, hago todos los días. Y este trabajo, pues, en realidad ha sido un poquito difícil, ha sido muy fuerte, cansado, por cierto. No ha sido nada, ¿cómo podemos decir? Fácil, en el sentido de que tengo acceso, como todo trabajo, como ustedes, ¿verdad? No tienen acceso, no son flexibles los trabajos, hay exigencias y yo las tengo, las he tenido y de una manera muy fuerte. Pero cuando hemos trabajado en esta área, me han dicho muchos, abra su negocio. Y le digo, no lo podría hacer, ahora menos que estoy sirviendo al Señor en esta parte, me quitaría mucho tiempo. Definitivamente no lo haría. Y si no estuviera de pastor, tampoco lo haría. ¿Por qué? Porque me quitaría demasiado tiempo de mi vida personal, de la vida de mi familia y de servir a Dios, por supuesto. Eso definitivamente no lo tocaría. Sería algo difícil en mi persona. Cuando hablo de esto, a lo que me quiero referir es que muchas de las veces nosotros no consideramos las prioridades. Hay que entender prioridades. Hay que entender que hay cosas más importantes que otras. Todas son importantes, pero unas son más importantes que otras. Muchas de las veces no todo lo que tenemos o todo lo que viene a la vida va a ser eterno. Hay que saber trabajarlos y hay que saber cuidarlos. Cuando yo hablo de esta parte, es importante pensar de lo que Dios tiene para nosotros, o de lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Cuando nosotros hablamos de esta parte, es entender que Dios nos quiere enseñar a depender de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Recuérdese que el domingo pasado hablábamos de lo que fue en el momento cuando llegaron al lugar de las aguas amargas, Amara, se recuerda, ¿verdad? Que salieron de la gran experiencia del Mar Rojo a llegar a las aguas amargas. Y la Biblia dice que habían caminado ¿cuántos días? 3 días. 3 días. Y cuando llegaron a ese lugar, bueno, llegaron cansados, llegaron hastiados, llegaron murmurando, llegaron con un sinnúmero de problemas a ese lugar. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia. Le dijo a Moisés que tirara un palo, un árbol al agua y las volvió las aguas dulces. Y ellos se saciaron, dice la Biblia. Pero es entender esta parte interesante de la experiencia o de la prueba que Dios les da a este pueblo. ¿Para qué? Para que ellos dependieran de Dios. Acuérdense que ellos venían saliendo de una vida, y venían saliendo de una vida de pecado, de una vida de maldad. Ellos venían saliendo de una vida que no era agradable a Dios.
La Biblia dice que ellos clamaron porque estaban esclavos. Ahora, esta parte es interesante porque cuando nosotros vemos en el cuadro de la historia que ellos salen rumbo hacia la libertad, ellos se encuentran con un sinnúmero de situaciones difíciles, adversas, duras de poder sobrellevarlas. Sin embargo, vemos que en el camino vemos cómo Dios se les revela. Ese es el caso. Voy a volver a tocar y a repetir este punto importante, que cuando ellos caminaron 3 días, la Biblia dice que ellos renegaron porque se les había terminado el agua. Algo que ahí en la Biblia consideramos que para ellos era algo difícil, el caminar en el desierto, pero para Moisés no lo fue, porque Moisés estaba acostumbrado a vivir en el desierto. Alguien dijo por ahí, es muy cierto, una persona que practica algo por 21 días, lo hace ya parte de su vida o lo sigue practicando como algo ya rutinario. Y es muy cierto, aunque para Moisés fueron no solamente 21 días todos los días, sino fueron 40 años que vivió en el desierto. Dice que se acostumbró al clima, se acostumbró a la hora de comer, no era todo el tiempo. Tal vez el agua la trabajaba de una manera diferente. Usted sabe que la vida en el campo y la vida en la ciudad no es igual, hay muchos cambios. Ahora, en un desierto es aún más. Entonces para Moisés era difícil, mas sin embargo él se acostumbró. Él venía de la ciudad, él venía del palacio del rey, y para caer a vivir a un desierto no fue fácil para Moisés, mas sin embargo se acostumbró. Ahí Dios le dio esposa en el desierto, y ahí le dio hijos en el desierto, le dio una familia en el desierto, y se tuvo que acoplar a la vida del desierto. ¿Me explico en esa parte? El pueblo no era así. El pueblo 3 días y andaban con la lengua de fuera, gritando, murmurando, y esto y lo otro, y aquí para allá, tirando patadas y toda la cosa, pues usted sabe. Sin embargo, Dios se les reveló a ellos. Hay una anécdota china que dice por ahí, ¿verdad? Este cuento chino, tal vez usted lo ha escuchado, hablando de que en cierta ocasión había un anciano a la orilla del lago pescando, un chino anciano pescando, y pasó un joven cerca de él. Y cuando pasó, que vio que estaba pescando y que tenía varios ya pescados en la cesta o en la canasta, el joven chino le dice al viejo chino, regálame un pescado. Y el viejo chino le dijo, no, mejor, le dijo, te enseño a pescar. Le dijo, ¿pero por qué? Le dijo, porque si te doy el pescado te lo comes y después te quedas con hambre. Mejor te voy a enseñar a pescar para que cuando tengas hambre, tú pesques y sacies tu hambre. Es interesante pensar de lo que Dios piensa de la vida de cada uno de nosotros. Y es interesante de lo que para nosotros hoy podemos entender a través de la Biblia. La Biblia es interesante en lo que nosotros podemos entender de lo que es Dios a nosotros. Déjeme ir a la Biblia porque es interesante entender este cuadro bíblico en el que estamos hoy estudiando. Dice el versículo 1 del capítulo 16, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora, es interesante pensar que desde que salieron de Egipto, Dios guió a los israelitas por el camino del desierto. Esa trayectoria no era fortuita, sino era un plan divino de Dios a la vida de este pueblo, y que los llevó a través del desierto de una manera con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Para transformarlos en un pueblo libre. Y cuando hablamos aquí de un pueblo libre, pero de una manera hablamos con responsabilidad, porque cuando hablamos de libertad también hablamos de responsabilidades. Es como cuando los hijos, ¿verdad? Saben que son hijos y que se les da todo, pero algo que se les olvida a los hijos es que tienen vamos, dígalo conmigo, ¿tienen qué? Responsabilidades. Los hijos son hijos y se les da todo, pero tienen responsabilidades.
Entonces, cuando hablamos aquí en este lugar de una multitud de personas que eran esclavas e independientes, tal como lo había sido por cientos de años, aquí vemos las dos primeras lecciones que aprendieron. Número uno, en el Mar Rojo. Se recuerda cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Tuvieron una gran lección. ¿Y cuál fue la lección? De que Dios los defendió. Y hablábamos del tema la salvación de Jehová. Dios vino al rescate y los salvó de la persecución de los egipcios. Número dos, se recuerda cuando llegaron a Mara, de lo que yo estoy hablando. Una segunda experiencia, y es que Dios les enseñó a que tenían que depender de Él en momentos difíciles. Y la Biblia dice, en los últimos versículos del capítulo 15, la Biblia dice que Dios los había probado. Y nos dimos cuenta que en la prueba tan pequeña de 3 días, ellos no dieron, como decimos, ¿verdad?, la talla de lo que Dios quería que ellos dieran. Entonces, en todo ello hay un propósito. Hay un propósito en la vida. En todo lo que nos pasa a nosotros, no en todos, pero en la mayoría siempre hay un propósito de Dios. Lo que te pasa, lo que te sucede, sea hoy, mañana, pasado, siempre detrás de todo ello, siempre existirá un plan de Dios. La pregunta es, aquí, ¿cuál será el propósito y plan de Dios en lo que yo vivo o en lo que yo estoy pasando? Pregúntese usted y pregúntele a Dios. Ahora, entendamos aquí esta parte interesante. Ya habían pasado un mes desde que salieron de Egipto. La Biblia dice en el versículo 1 que leímos, a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto. Estamos hablando de aproximadamente 45 días que habían salido. ¿De dónde? De Egipto. Quiere decir que no tenían muchos días de haber salido de Egipto. Estaban nuevecitos, pues. Estaban desempaquetados de la esclavitud. Habían visto en 45 días manifestaciones grandes y gloriosas de Dios en la vida de ellos. Pero aquí entendamos de que habían entrado también a un desierto, que en donde no había lugar para comprar comida, no habían tiendas, no habían marquetas, no había un lugar donde ellos podían ir a comprar, saciarse, no había un mall. Si hablamos de nuestro tiempo, no había una tienda, un supermercado, no había tierra para sembrar, no había una forma de cosechar. Prácticamente las necesidades estaban a la merced. Dios, el Señor, conocía bien claramente sus necesidades. Por eso no dijo ni hizo nada en este momento para de una manera probarles aquí de una manera o probarles el corazón. Esa es la fascinante historia. Ahora, Dios no los metió para matarlos al desierto, sino la Biblia dice que los metió para probar sus corazones, como dice Deuteronomio 8:2. Es interesante pensar y es fascinante ver ahora la reacción del pueblo de Israel ante la escasez de alimento. Al principio fue la escasez de agua, ahora hay una escasez de alimento. Es algo difícil, no es nada de alegrarnos el ver una necesidad en alguien, especialmente de comer. Especialmente, hermano, en nuestro tiempo, aunque el Señor dijo que a los pobres, le dijo a los discípulos, se recuerda cuando Judas dijo de aquella mujer que le fue y le derramó el alabastro de perfume encima. Se recuerda lo que dijo el Señor, ¿verdad? Porque uno de los discípulos dijo, si esto se lo hubiera dado a los pobres, dijo, lo hubiéramos aprovechado. Pero no lo dijo de corazón porque quería ayudar a los pobres, sino que la Biblia dice que en el corazón de aquel discípulo que había avaricia, había ambición en la vida de ese hombre. Y usted conoce quién fue ese hombre, pues, ¿verdad? Entonces, el Señor dijo, a los pobres ustedes siempre los van a tener. Prácticamente la pobreza ha existido por años. Nosotros tal vez, en el caso suyo tal vez no, pero yo vengo de una familia humilde. Venimos de un lugar donde nos pegó la pobreza y donde tal vez no teníamos para comer 3 veces al día, o no tuvimos para comer tal vez 3 veces al día,
o tal vez tener una buena vivienda, o una buena ropa, o un buen par de calzado de zapatos. Tal vez no lo tuvimos. Quiere decir que la necesidad nos enseñó a sobrevivir en el momento de la necesidad. Hoy lo ponemos en el plan de nuestro tiempo, de nuestro presente. Hoy tenemos todo. En este país nadie se muere de hambre, se muere porque quiere, pues. Amén. Aquí hay mucha ayuda social y de diferentes lugares se puede recibir ayuda. Es decir, que aquí en este país nadie se muere de hambre. Pero muchas de las veces llegamos a acostumbrarnos, como acabo de mencionar. Y el acostumbrarnos a la vida muchas de las veces puede ser para bien, pero muchas veces también puede afectarnos y puede ser para mal. Muchas de las veces las bendiciones de Dios se pueden convertir para bien o se pueden convertir para mal para mucha gente. Este es el caso. Recordemos que ellos estaban en un lugar, hermanos, donde ellos venían, y una de las cosas que ellos no podían entender, vamos a entenderlo de esta manera, en el versículo 2 y en el versículo 3, lo que dice la Biblia. Y dice el versículo 2 y el versículo 3: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto, le dijo, para matar de hambre a toda la multitud. Aquí hay un versículo que debemos de entenderlo rápidamente, pero debemos de entender un punto bien importante. Y es que todos entendemos la preocupación por la falta de alimento. Pero a pesar que el alimento es una grande necesidad, y no debemos de decir o descartarlo, porque si no comemos, pues no podemos sobrevivir. Es una prioridad, es una necesidad el comer para nosotros. Aunque para mucha gente tal vez no lo sea, ¿verdad? Especialmente si está perdiendo, con todo el respeto, está perdiendo tal vez, ¿verdad? O entró a una etapa de dieta. Pues dice, no, la comida aquí no, que no sé qué. Bueno, como me pasó una vez en el trabajo, pasó un hombre, trabajador, empleado, y le pregunté y le dije, ¿no vas a comer? Y me dijo, ¿qué? Me dijo, no vas a comer porque ya era la hora de la comida. Y me dice, yo no como, me dijo. No comes, le dijo, ¿y de qué vives? Entonces me dice, yo como, me dice, pero no a las horas que la gente come. Yo como cuando yo quiero comer y no como como la gente come, me dice. Y eso, me dice, la respuesta de aquel hombre me dice, es que eso es mental, me dijo. A ver, explícame un poquito porque yo no te entiendo. Yo le digo, tengo una hora para comer y yo como porque tengo una necesidad físicamente. Pues me dijo, tu problema es mental, me dijo el hombre. Bueno, está bien, le digo, pero eso que no es solamente mental, le digo, sino que también es un problema, le digo, de estómago, le digo, porque ya tengo hambre, le digo. Pero no todos pensamos iguales. No todos pensamos iguales. En este caso, el alimento que nosotros podemos aquí ver, que de una manera Dios quería enseñarles a ellos y les pegó donde más ellos necesitaban y les dolía, y era el hambre. Hermano, yo no sé usted, pero si a mí se me pasa la hora de la comida, hermano, no se me atraviese, por favor, ¿verdad? Porque me la puedo comer. Habemos personas que no podemos dejar que pase 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aunque habemos otros que podemos durar todo el día sin comer, ¿verdad? Habemos personas que podemos durar y trabajar sin comer. Bueno, eso ya es algo que usted puede trabajarlo. Pero entender que no hay de comer para darle a los hijos, eso es desesperante. El no haber de comer en la casa por falta de trabajo, o porque no hay dinero, o porque esto y por lo que lo otro, eso es desesperante. Entonces entender que 3 días que esta gente pasaron en el desierto sin agua, que ellos probablemente pudieron haber sacado, pero se les estaba terminando, fue desesperante. Ahora a ellos probablemente la comida se les estaba terminando y probablemente se les haya terminado. Para ellos fue desesperante el ver que en el desierto no se podía sembrar,
no se podía cosechar, no había animales para cazar, para matarlos y comer y sobrevivir. Entonces la gente comenzaron a murmurar y comenzaron a gritar y comenzaron a decir un montón de disparates y a decir tantas cosas. Entonces, de una manera humanamente tenía sentido. Me explico que esa parte, había una razón para poder alzar la voz, había una razón para poder gritar, había una razón para poder enojarse, había una razón para poder expresarse de una manera tal vez agresivamente, porque se perdió la calma, se desesperó la persona, la familia, el padre de familia, la mamá, etcétera. Pero el punto aquí importante que nosotros debemos de analizar en el cuadro bíblico es que si ellos se hubieran puesto a orar y a clamar a Dios, que lo que ellos vinieron a hacer no fue lo correcto, ahí es donde se califica como rebeldía o como murmuración. Porque lo que ellos deberían haber hecho es haber clamado al que los había sacado, el que les abrió el mar y el que les dio agua dulce para beber en el desierto. Mas sin embargo, vemos que no fue así, sino que de una manera ellos se quejaron y murmuraron. Y por lo demás, aquí debemos de notar que si la queja hubiera de una manera era distorsionada, ya que en Egipto no gozaban de abundancia. En realidad en Egipto, porque los versículos que hemos leído, ellos dijeron: ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir en el desierto de hambre? Ellos dijeron: allá estábamos bien, nos saciábamos de las ollas de carne, decían ellos. Mas sin embargo, no era una gran verdad. No era una gran verdad. Porque allá, aunque ellos vivían y tenían para comer, pero no como lo dicen ellos, porque hay que recordar que ellos vivían bajo un látigo y vivían bajo el látigo de los egipcios, bajo el látigo de Faraón. Quiere decir que ellos no estaban 100% libres de hacer lo que ellos quisieran hacer o hacer fiesta. Claro que no, definitivamente que no. Y la queja de murmuración que puede llevar a perder la perspectiva de la realidad y aún creer mentiras, que esa es la parte que muchas de las veces viene a afectar más a la vida del individuo, a la vida de la persona en el momento más fuerte de la necesidad, y es a creer la falsedad, no solamente de lo que alguien puede pensar o que nos pueda influenciar, sino que también la mentira del enemigo, que muchas de las veces viene a hacernos creer que ya no nos quieren, que ya no nos buscan, que ya Dios se apartó de nosotros. Y muchas de estas cosas que viene el enemigo a decir: mira, te fallaron, te falló Dios, te falló tu hermano, te falló tu familia, te falló tu mamá, te falló tu hijo, te falló tu hija, te falló el esposo, te falló la esposa. Y ese es un gran bulto, como decimos nosotros allá en Centroamérica, de mentiras, hermano, que el enemigo viene a traer a la vida del individuo, a pesar de que aquí, hermano, a veces lo que muchas de las veces uno añora, y es muchas de las veces lo que uno vivió probablemente en la vida anterior o en la vida antigua, o lo que en un día vivimos y recordamos, como dijo alguien por ahí: recordar es volver a vivir. Y aunque muchas de las veces es bueno recordar, pero yo siempre he dicho que si vamos a recordar, pues que sea para poder avanzar y ser algo positivo, que nos impulse a ser mejores, no para regresar, no para nosotros poder frustrarnos o troncharnos la vida. Muchas de las veces recordamos solamente como para recordar lo que un día vivimos y volver a sufrir en el presente. Pero aquí hay algo importante que debemos de marcar, bien importante. A pesar de que ellos estaban en una situación difícil y que ellos estaban recordando lo que ellos pudieron haber tenido de abundancia, de comida, de saciarse, de llenarse y tener esas grandes ollas de comida. Como, ¿verdad? Podemos nosotros decir: cuando yo no tenía a Cristo, yo no sufría. Cuando yo no venía a la iglesia, nadie hablaba mal de mí. Pero hay algo aquí que debemos de entender en este cuadro de la Biblia: que aunque ellos tenían de comer y tenían todo lo que ellos decían que tenían, pero eran esclavos.
Y eso nadie se los iba a quitar. Nadie se los iba a quitar. Eran esclavos. Quiere decir que estaban a la merced del adversario. Y eso, hermano, eso nadie quisiera vivir en la vida, ser esclavo de alguien, pues. A pesar de que ellos dicen de que tenían comida, pero se les había olvidado que estaban esclavizados. Hoy nosotros podemos llegar a decir, es que allá en el mundo, mi juventud, mi infancia, yo le voy a decir una cosa, oye, hermano, yo sé que muchos de ustedes, y con todo el respeto, no me gustaría recordarles su infancia, porque habemos muchos que pasamos una infancia muy dolorosa, vivimos un momento difícil, muchos en nuestra juventud, otros tal vez ya de grandes, experiencias muy difíciles, amargas, tristes. Vimos muerte, vimos llanto, vimos aquí, vimos allá, y vimos pobreza, vimos necesidad. Y no quisiéramos regresar a esa vida que llevamos antes. Tal vez algunos de ustedes sufrieron físicamente golpes desde niños. Y yo sé que usted y yo no quisiéramos regresar a esa vida. Tal vez no todos, en todos fue el caso. Tal vez no en todos fue esa misma situación. Tal vez no en todos fue esa parte de la vida. Sin embargo, hermano, entender que la vida a nosotros nos ha enseñado. Y hoy nosotros, aunque nosotros pensemos esa vida que nos marcó y que nos hizo, y tal vez hoy presente, nosotros gocemos de la vida. No muchas de las veces, no es tal vez el pasado, no es tal vez el tiempo que vivimos allá afuera, sino el problema no es tampoco la casa, no es el carro, no es el trabajo. El problema, ¿sabe cuál es? El corazón de nosotros. A veces es el corazón. A veces lo que nosotros creemos, porque mucha gente, aunque fueron despreciados desde niños, fueron golpeados, pero ya perdonaron, ya superaron esa parte. Pero hay gente que todavía no superan eso, a pesar que ya están en Cristo, que ya están en la iglesia, que ya adoran, leen la Biblia, buscan a Dios, pero todavía no se olvidan de aquel que los vituperó cuando eran niños, cuando eran jóvenes, o cuando quisieron formar su hogar y alguien se les metió en el camino y les hizo la vida difícil. No se les olvida esa parte de la vida. Muchos ya lo superaron, son felices, son libres y viven para Dios, tienen familia, tienen hijos y han salido adelante y son prósperos. Pero hay gente que todavía no suelta eso. Hay gente todavía que está ahí en esa, ¿cómo podemos decir? En esa vida trabada, disculpe la expresión, ¿verdad? Esa parte. Está trabada en esa parte de su vida y no quiere dejarse ser libre por Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta parte que para nosotros debe de ser interesante, como esclavos, los hijos de Israel habían descendido de los egipcios dependido de los egipcios para un sustento diario. Sin duda ellos estaban felices de ser libres, pero cuando vieron que les quedaba poca comida, entonces comenzaron a extrañar a Egipto. Dios los llevó a esta situación porque querían arrancar esa dependencia de sus corazones. Y quería mostrarle que Él era el proveedor. Dios quería mostrarles que Él era el proveedor y que aprendieran a confiar exclusivamente en Dios. Pero hoy la historia nos enseña algo interesante, porque cuando nosotros vemos aquí la historia de la Biblia, nos enseña que hubo una murmuración. Algo que, si Dios estaba permitiendo, era para que ellos aprendieran, para que ellos confiaran en Dios. Muchas de las veces hay cosas en la vida que nos pasan y a veces nos preguntamos por qué, pero muchas de las veces Dios está callado, pero está permitiendo para que nosotros como seres humanos o como iglesia del Señor aprendamos a confiar en Dios. Porque una de las cosas que Dios está interesado en la vida de nosotros es que nosotros confiemos en Dios, hermanos. Y es que cuando hablamos de confiar en Dios, es que Dios tiene que permitir que en la vida nuestra, pasemos etapas difíciles, probablemente de enfermedad, de escasez, problemas matrimoniales, problemas físicos. Sin embargo, cuando alguien depende y sabe confiar en Dios,
sabe que Dios siempre le va a dar la victoria sobre todas las cosas. Pero cuando la persona es renuente, cuando la persona no deja que Dios trabaje en su vida, siempre va a haber algo y siempre va a haber aquello. Pero de algo es que tenemos que aprender. Tarde o que temprano la persona dependerá o creerá, si no es hasta que llegue hasta la tumba, hermano, tal vez de negar a Dios. Pero Dios no quiere que el hombre llegue a la tumba sin negar a Dios. Dios quiere que el hombre aprenda que hay un Dios en el cielo y hay un Dios en la tierra. Hablemos de la murmuración, porque es interesante pensar que dice el versículo 2 que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. No fue uno, fueron todos. Se quejaron contra Moisés y con Aarón en el desierto, dice la Biblia. El diccionario Strong lo define de una manera como detenerse o retener. Así define bíblicamente la palabra murmuración. Y de esta manera específicamente, usándolo en lo que es el significado, y es quejarse de lo que se define la palabra murmurar. En la palabra hebrea, la palabra tiene la idea de quejarse sin buscar una solución. Así lo define. Una queja sin buscar solución. Entonces, ¿qué es una murmuración? Una murmuración en alguien es una persona que todavía no ha buscado solución al problema. Se queda estancado, se queda retenido. Así lo define el diccionario. Alguien que no busca solución. Mi mamá me decía, una persona que no busca soluciones fácilmente se ahoga en un vaso de agua. ¿Usted ha escuchado esa frase? Hay gente que quieren que todo el mundo le solucione los problemas. Hay gente que esperan que todo el mundo le solucione su necesidad. Hay gente que esperan que todo el mundo se acerque para ayudarlos, pero ellos nunca hacen nada al respecto. Ellos nunca hacen algo para poder ayudar a la necesidad. Entonces, tenemos que hoy entender el punto bíblico. Y es que ellos comenzaron a murmurar sin buscar una opción. Y la opción, aunque para ellos no hubiese, pero algo que se les olvidó fue ver para arriba, para el cielo. El Dios que les había abierto el mar, el Dios que les había dado agua en el desierto. Tan rápido se les había olvidado que Dios se había apartado, o que Dios no estaba con ellos. Tan rápido. 3 días tenían y comenzaron a murmurar. Salieron después un mes adelante de Elim, donde se habían estancado y donde se habían estacionado, y otra vez volvieron a murmurar. Qué rápido. 45 días de haber visto los 10 milagros grandes de las plagas en Egipto, y comenzaron a murmurar en contra de Dios. Hermano, qué rápido, ¿verdad? Qué rápido la gente puede olvidarse de Dios. Qué rápido se puede olvidar a alguien de lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es el punto. Quiero hoy dejarle el tema a usted, y es la provisión de Dios. Ese es el tema de hoy. ¿Qué tan rápido se le puede olvidar al hombre lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuánto puede durar un milagro en la vida de alguien? Bíblicamente, hoy estamos entendiendo que cuando ellos salieron del Mar Rojo, de ver ese gran mar abierto delante de ellos, y cuando llegaron al mar, a las aguas del mar, a 3 días, se les había olvidado que Dios ya no existía. 3 días. 3 días les duró la fiesta que hicieron a la orilla del mar. 1 mes y días les duró el descanso en Elim para poder llegar al desierto de Sim, como dice el versículo 1, y volver a murmurar en contra de Dios y en contra de los hombres de Dios.
Qué fácil nosotros podemos olvidarnos de lo que Dios hace en la vida de nosotros, hermano. El hombre tiene un problema muy grande. Y hablamos, cuando digo el hombre, hablamos generalmente, hablamos de la persona que conoce o de la persona que no conoce de Dios. El hombre tiene un problema. Y no es problema de memoria. No. El problema del hombre es de que siempre va a buscar lo propio, lo suyo. Nunca se va a interesar en alguien más en la vida. Ese es el problema. El problema es de que el hombre no piensa en los demás. El hombre siempre piensa en él mismo, en saciar su necesidad, y no le importa el resto. Ese es el problema del hombre, naturalmente hablando. Dijo alguien por ahí: comí yo, comieron todos, y se olvida. Hoy estamos delante de una situación y estamos hablando de un pueblo que ya había murmurado en Mara por falta de agua. Dios les da agua para que tomen. Olvidando pronto eso, volvieron a murmurar, pero ahora por comida. Esta murmuración muestra el corazón natural del hombre, que parece de haber experimentado la mano poderosa y la fidelidad de Dios en múltiples ocasiones, pero tiene el problema de que se olvida de Dios y de la mano de Dios y del favor de Dios muchas de las veces en circunstancias de la vida. Por ejemplo, en un momento de necesidad, Dios se hace presente. Pero cuando ya todo está bien, cuando ya todo va en armonía, cuando ya la familia está unida, cuando ya hay dinero, cuando ya hay trabajo, cuando ya hay salud, cuando ya hay vida, cuando ya todo está bien, hay paz y calma, la gente dice: bueno, vamos a disfrutar, y adiós cuando se nos dé el tiempo o cuando tengamos la oportunidad, como decimos, ¿verdad? Adiós, pues. Porque el hombre tiende a pensar más en él que en Dios. El hombre tiende a pensar más en él que en Dios. Hoy queremos recordarle que si usted quiere pensar bien y que le vaya bien, algo que debemos de pensar es siempre en Dios, para que nos vaya bien. Por eso que el versículo a mí me fascina del Evangelio de Mateo, donde nos enseña y donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán después por añadidura. Hay una ley en Dios, que Dios no se va a comprometer. Dios ya está comprometido con nosotros. Dios no se va a comprometer porque tú le des. Dios no se va a comprometer porque tú le adores. Dios no se va a comprometer porque tú le seas fiel. Dios no se va a comprometer contigo ni conmigo porque le sirvamos. Dios no se va a comprometer con nosotros porque nosotros le demos todo. No, ya Dios está comprometido antes de que tú te comprometas con Dios. La Biblia dice que Él nos amó primero. Quiere decir que antes que nosotros buscáramos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Porque nosotros nunca nos empeñamos en buscar a Dios. Dios se empeñó en buscarnos a nosotros. Por eso que hay algo que usted debe de entender. Algo que debemos hoy de entender en este día. Yo no estoy en contra, no, de buscar a aquellos que de alguna manera se alejan o se van. No estoy en contra de eso. Hay que buscarlos, hay que ir, hay que orar por ellos. La Biblia dice que el pastor dejó las 99 y fue a buscar la perdida, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Pero también la Biblia a mí me enseña que los hijos saben regresar a casa. Quiere decir que los hijos son los que regresan a casa. A las ovejas hay que ir a buscarlas.
Y cuando las ovejas se van a buscarla y se traen, tienen un proceso diferente. Que el hijo, cuando regresa a casa, el hijo sabe cuál es su casa, el hijo sabe quién es su padre, el hijo sabe buscar el camino. A la oveja hay que ir a traerla, y muchas de las veces, como hace el pastor de las ovejas allá en el campo, tiene que quebrarle las patitas para que no se pierda o no brinque, como le hace a los cabritos. Pero cuando llega el hijo, al hijo lo recibe. ¿Se recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Hizo qué? Fiesta, porque regresó el hijo a casa. Cuando alguien se descarría del Señor, el hijo reconoce que no hay otro lugar que buscar la casa, la bendición del Padre Celestial, y es recibido como hijo. Pero cuando alguien tiene que salir a buscar la oveja, el proceso es diferente. Ahora, es interesante pensar en lo que la Biblia nos enseña. Santiago nos ayuda a pensar un poquito más. 4:11. Y hablamos aquí de lo que la Biblia nos enseña de la murmuración. Y dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, dijo Santiago, sino juez. Entonces la Biblia nos enseña que el que murmura se hace juez y va en contra de la ley, del establecido por Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? La Biblia nos enseña en los mandamientos del Señor que amemos al prójimo como a nosotros. Entonces nosotros no podemos maldecir. Dios no nos llamó ni a maldecir ni a murmurar, porque murmurar en contra del hermano es buscarle sus faltas. Dios no nos llamó a nosotros para juzgarle la falta a nadie. Dios nos llamó a bendecir. Dios les estaba enseñando al pueblo que ellos tenían que ser limpios, tenían que renovarse, tenían que cambiar, tenían que ver de otro punto de vista. En otras palabras, tenían que cambiar su perspectiva de la vida. Nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida. Usted tiene que cambiar su perspectiva. Usted tiene que cambiar su punto de vista. Usted tiene que cambiar como ha acostumbrado a ver la vida. No, usted tiene que cambiar su forma de ver la vida. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestro intelecto. Tenemos que cambiar nuestra visión. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Pero ¿cómo podemos hacerla? Si no le damos lugar a Dios a través de su Espíritu con palabra, seguiremos siendo los mismos en la vida. No habrá un cambio. No habrá una transformación. Y lo que buscamos es un cambio. Alguien dice amén. Yo ya no quiero ser el mismo mal hablado. Yo ya no quiero ser el mismo vicioso. Yo ya no quiero ser el mismo mujeriego. Yo ya no quiero ser el mismo maldiciente. Ya no quiero ser el borracho de no, yo quiero ser alguien diferente. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser una persona útil. Quiero ser una persona ejemplar. Quiero bendecir a mis hijos, a mi familia. Yo quiero que a mi familia le vaya bien en la vida. Entonces yo tengo que cambiar. Tengo que ver de otro punto de vista la vida. Si esa es la vida que yo llevo, por dos razones. Una, porque en ese ambiente yo nací. Dos, porque alguien me enseñó esa clase de vida que no es la que Dios quiere para nosotros. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que dejar que Dios cambie nuestra mentalidad. ¿Y cómo eso puede suceder? Cuando nosotros le damos la oportunidad y la libertad a nuestra vida para que Dios haga el cambio en nosotros. Alabado el nombre del Señor. Deje que Dios los cambie. Deje que Dios los transforme. Lastimosamente nosotros los pastores no podemos cambiar a nadie, hermano. Ni el líder, ni nadie. Yo pienso que ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, y usted a sus hijos no puede cambiar. No podemos cambiar a nadie humanamente. Pero yo conozco a alguien que sí puede cambiar. Y ese es Cristo Jesús. Él te puede cambiar la vida.
Él puede cambiar el rumbo de tu vida si tú lo deseas. Porque Dios aquí les quería enseñar a depender de Él, no a depender de nadie más. Dios no quería que dependieran de Moisés, que no dependieran de Aarón, que no dependieran de la comida, que dependieran del agua, no, que dependieran de Dios, de Él. Yo le hago la pregunta a usted en este día: ¿de quién dependemos nosotros? Hágase usted la respuesta dentro de usted. ¿De quién dependemos nosotros? Usted respóndase a usted mismo en su interior. No se ponga la soga al cuello, por favor. Porque muchas de las veces nosotros podemos gritar de Dios, pero en el momento de necesidad y en el momento de prueba, ahí es donde nosotros claudicamos. Ahí es donde Dios nos enseña que no es como nosotros decimos, sino es como nosotros creemos en Dios. Nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Y debemos de saber aprender bien de Él. Porque no hay nada mejor que aprender de Dios. Aunque muchas de las veces sea como fue el Señor con los discípulos, que fue maestro. Porque no hay pastor, ni maestro, ni evangelista, ni profeta como el Señor en la tierra, hermanos. Qué privilegio tuvieron los discípulos, ¿verdad, hermanos? Y todos aquellos que el Señor discipuló, los 70 que mandó, que el Señor los discipuló y los envió de dos en dos. Qué privilegio tuvieron aquellos 500 que se les apareció el Señor después de la resurrección. Qué maravilloso fue la experiencia que se les reveló a los discípulos y les dijo cuando resucitó que fueran a recibir la promesa que vendría sobre de ellos. Qué maravilloso, hermanos. Pero lastimosamente de los discípulos hubo uno, hermano, que se colgó y se quitó la vida, y ese fue Judas. Aunque tuvo buen maestro, tuvo buen predicador, tuvo buen profeta, tuvo excelente hombre como Jesús en la tierra y en el cielo, no hay otro, hermano. No, sin embargo, el hombre se quitó la vida, pues. El problema muchas de las veces no es la Biblia. El problema no es a veces Dios. Y muchas de las veces, si aún fuera el pastor o fuera el líder, hermano, hay muchas iglesias, de verdad, donde se nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Pero si aún así no fuese el pastor o el líder, hermano, el problema no está muchas de las veces en el líder, sino en nosotros como individuos. Aquí está el problema. Bien adentro, a lo más profundo, está el problema. Ahí es donde radica el problema y ahí es donde Dios quiere enseñarnos. Mientras usted y yo no nos rindamos a Dios, más fuerte nos va a venir la prueba. Eso téngalo por seguro. Si esta la libró, la otra yo no le puedo decir si la va a librar, hermano. Si de esta salió victoriosa, la otra no sé. Pero si esta salió victoriosa y usted reconoció a Dios, que no se le olvide que fue Dios. Y si pasa otra, recuérdese que Dios lo puede sacar también adelante. Que no se le olvide que es Dios en la vida suya. Por eso que cuando nosotros hoy entendemos esta parte que es maravillosa, el versículo 3, y les decía a los hijos de Israel, les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dice el versículo 3, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este pueblo al desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Además de murmurar contra los líderes que Dios había puesto, lo que sí les decía era de lo que se recordaban de Egipto. Sin embargo, vemos que aunque recordaban con agrado la comida, habían olvidado que habían sido esclavos.
que las jornadas que trabajaban habían ido empeorando. E incluso los cuadrilleros de los egipcios azotaban a los capataces de los hijos de Israel, como dice el capítulo 5 de Éxodo, el versículo 13 al 14, para que produjeran el doble sin comida. Eso se les había olvidado a ellos, que eran esclavos, Antes de tú tomar una actitud de no pensar de lo que Dios puede hacer o de lo que dejará de hacer contigo, antes de tomar una actitud de retroceso, piensa que un día fuiste esclavo del pecado y del diablo. Y que si de una manera llegas a la vida otra vez que antes vivías sin Cristo y sin esperanza, tenlo por seguro que no te van a estar esperando con fiesta, no te van a estar esperando con aplausos, porque si en algún momento de la vida tú te hiciste enemigo del diablo, el diablo sabrá de que si fuiste enemigo de él porque haber aceptado a Jesús como Salvador, recuerda lo que el enemigo es traicionero. De donde yo vengo, de lo que yo practiqué, y que ahora yo hablo en contra de la mentira de Satanás y de lo que el diablo es en la vida. ¿Usted cree que el enemigo está contento conmigo? No está contento conmigo. Él no está contento conmigo. Más cuando una persona se arrepiente, más cuando una persona entrega su vida a Cristo, el enemigo, hermano, le sale humo por la cabeza. Se puede imaginar si yo retrocediera y yo regresara a la vida que antes yo vivía. ¿Usted cree que él me va a recibir alegre y contento porque un día me le rebelé a él? Claro que no. El enemigo me va a paliar a mí. El enemigo se va a aprovechar de mí porque he perdido la cobertura de Dios. Porque cuando alguien se va del camino y de la cobertura de Dios, está a la merced del enemigo, y el enemigo puede hacer lo que a él se le place hacer. No se salga de la cobertura de Dios, porque si se sale de la cobertura de Dios, usted es presa de Satanás. Recuerde que solamente en Dios tenemos protección. Algo que el enemigo respeta es la protección de Dios. Algo que el enemigo no puede tocar son los que están debajo de la protección de Dios. Algo que el enemigo respeta es el sello de Dios, porque Dios sabe y conoce quiénes son sus hijos, y Satanás sabe quiénes son los siervos de Dios. Así que usted tiene que entender esa parte hoy, porque cuando nosotros murmuramos de lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, allí es donde nosotros muchas de las veces comenzamos a perder terreno. No quiero terminar sino antes mencionar esta parte interesante, el versículo 4, el versículo 5. Y quiero terminar aquí. Quiero dejar esta parte no en conclusión, quiero dejarla pausada. Y quiero leer el versículo 4 y el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger, le dijo, cada día. Esta murmuración produjo en Dios una indignación y furor en contra de Israel, porque no habían murmurado en contra de los hombres, habían murmurado en contra de Dios. En otras palabras, le estaban diciendo a Dios: Dios, ¿nos sacaste para matarnos o qué? Dios los había sacado para ser libres, solo que se les había olvidado que en la libertad hay condiciones y hay requisitos. En la libertad hay bendiciones, pero también hay responsabilidades. Y a ellos se les había olvidado
en que se tenía que creer en ese Dios grande y servir a ese Dios grande. Ahora, esta murmuración trajo conflicto. El Salmo 70 y 78 nos ayuda a pensar un poquito más en el verso 21, donde dice: por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, que era Israel, que es Israel, y el furor subió también contra Israel. Y la razón fue que en el Salmo mismo 78, en el verso 22 dice: por cuanto no habían creído a Dios. Escuchó bien, ¿verdad? Por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Ahora, sin embargo, la respuesta de Dios a su pueblo está en el verso 23 al 25. El verso 23 dice: sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre de ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Escuche cómo el Salmo dice que les dio trigo de los cielos. Escuche lo que dice el verso 25: y pan de nobles comió el hombre, y les dio comida hasta saciarles. Ahora, hay otra versión cuando usa la palabra pan de nobles. Hay otra versión que dice que fue pan de ángel. En otras palabras, fue una comida especial que Dios les dio a ellos. Leyendo un comentario, me llamó la atención del comentarista que agarró información de lo que piensan los judíos del maná. La pregunta es: ¿cómo era el maná? La Biblia lo define que era como una torta blanca, aguada, suave. Pero los judíos tienen una definición un poco diferente. No sabemos de dónde la sacaron, pero los hebreos creen, y ellos dicen, el comentarista, de que el maná fue una comida especial que vino de Dios a la vida de ellos, que lo tenían que recoger todos los días, con excepto del sexto día, porque al día siguiente era día de reposo y tenían que recoger para guardar. Era el único día que no se echaba a perder el maná. De ahí en adelante se podría. Interesante, porque dicen que tenía que venir un viento y soplar el desierto para que aquello, cuando caía en el día, en la hora de la madrugada a la tierra, porque caía la tierra en el rocío de la mañana, tenía que caer en un lugar donde no se ensuciara. Eso es lindo. Ahí es donde viene la creencia de los judíos, que en el día del Sabbat, o en el día de lo que parece el día de reposo, siempre ponen en una mesa para celebrar un mantel blanco, que eso significa el rocío, como Dios cuidaba el maná. Dicen que había rocío debajo y arriba, y cubría el maná y caía en la tierra para que no se ensuciara. Pero esta es la parte que a mí me fascina, entender que no es una doctrina que no dice la Biblia, sino lo que ellos piensan de esto. Que dicen que ellos el maná lo han definido como una forma de el gusto de cada individuo, como Dios les dio a comer 40 años del maná. Los mantuvo 40 años comiendo el maná. Y de la manera como se cree esta parte que ellos dicen, es de la pregunta: ¿no se aburrieron de comer maná todos los días? Es una buena pregunta. De ahí es donde surge la respuesta, que el maná se les convertía en el paladar lo que ellos pensaban que querían comer en ese momento. Quiere decir que si estaba el hermano de México comiendo maná, y cuando venía a ver esa bola blanca que estaba ahí cerca de él y se le antojaban unas enchiladas, cuando comía el maná le agarraba sabor de enchiladas, pues. O los hermanos del Salvador, las pupusas, los tamales. Ahorita van a ir a comer, padres, no se preocupen, ya los van a llevar a comer. Estamos preparando la mesa.
La idea del hebreo, del judío, es que dice que el maná se les convertía en el paladar a ellos, lo que ellos pensaban de lo que a ellos les gustaba comer. Esa es una idea de lo que ellos dicen. Es interesante, ¿no? Probablemente pudo haber sido, o probablemente no. Pero lo fascinante de esto es que Dios los mantuvo con el maná por 40 años hasta que pisaron tierra prometida. Se terminó el maná, porque llegaron a una tierra que fluía leche y miel. Alguien puede bendecir a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es grande. Alguien dice amén. Entonces es interesante lo que dice el versículo 26, 27. Yo estoy terminando del Salmo 78. Movió el solano en el cielo y trajo su poder en el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Hablando de las codornices que la Biblia habla. Es interesante pensar que muestra la misericordia, la gracia de nuestro Dios para con el pueblo, sin ningún mérito de ellos, solo basándose al pacto que Dios había hecho con un hombre. Y el pacto que había hecho con ese hombre se llamó Abraham. Por amor al pacto de Abraham, Dios está haciendo toda esta maravilla, hermanos. Wow, qué importante es un pacto. Qué importante es una promesa. Qué importante es creerle a Dios, porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y se le contó por justicia, dice la Biblia. Qué importante fue el pacto que hizo con Noé, porque le dijo que ya no mataría más a la humanidad con agua, le dijo. ¿Se recuerda el pacto, verdad, que hizo? Estamos ya casi entrando al pacto que Dios va a hacer con Moisés. Ese pacto va a ser glorioso. Así que yo le invito para que usted no se pierda lo que viene, porque el pacto con Moisés va a estar tremendo, hermanos. Porque este hombre, la Biblia dice que le creyó a Dios. No había un hombre como Moisés en toda la tierra hasta que llegó Cristo. Moisés es el tipo de la mansedumbre de hombre. Los padres, hoy en este día, cómo necesitamos la mansedumbre, ¿verdad, padres? Cómo necesitamos la paciencia, ¿verdad, padres? Cómo necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad, padres? Amén. Saber que este es el Dios que tenemos, el que dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, dijo el apóstol Pablo, o espada. Ninguna de estas cosas, cuando nuestro amor, cuando nuestra confianza está en este Dios verdadero, nada ni nadie nos podrá separar de ese amor glorioso. Por eso que Filipenses capítulo 2, 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, dice la Biblia, en el mundo. Algo que Dios aborrece es la murmuración. Algo que Dios aborrece es hablar mal del hermano. Algo que Dios aborrece es hablar del prójimo. Algo que Dios aborrece es ser juez, cuando Dios no te ha llamado a ser juez. La Biblia nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. Y en esto conoceréis el amor de Dios, que nos amemos los unos a los otros. El apóstol Juan les volvió a decir allá, y una vez más les digo, y no os digo mandamiento nuevo, el mismo: amaos los unos a los otros. Porque el que ama a su hermano ha conocido a Dios. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y en esto nos conocemos, que somos hijos de Dios, que nos amamos los unos a los otros.
Que Dios las bendiga, hermano.